Televisa presenta. Buenas tardes que tengan cada uno de ustedes. Nosotros somos el equipo 8 en la licenciatura de Administración y está conformado por Lucero Sánchez Germán, Soren Rodríguez Galindo, Ingrid Estefanía Sánchez Gama, Luis Mauricio García González, Nora Daniela Santamaría García, y hoy les daremos a conocer las doctrinas económicas más descartadas. ¿Qué es una doctrina económica? Una doctrina económica es el conjunto de teorías enunciados por pensadores agrupadas en una escuela de pensamiento económico. Estas teorías están encaminadas a explicar e interpretar los diferentes fenómenos económicos que se presentan en un determinado periodo histórico del desarrollo. Doctrina clásica. La doctrina clásica surge dentro del contexto de la Revolución Industrial en contraposición al mercantilismo. Surgió una serie de economistas que desarrollaron una doctrina economista basada en el análisis económico que se llama sistema clásico y sus representantes economistas clásicos. Las características de la doctrina clásica son las siguientes. Investigación económica fue ordenada y sistemática. Estudiaron los principales del funcionamiento del sistema capitalista de su tiempo. Buscaba dar una idea general de comportamiento general de la economía. Surgió desarrollando la teoría del valor-trabajo ya expresada por William Pitt. Uno de los representantes fue Adam Smith. Adam Smith nació el 5 de junio de 1723 y falleció el 17 de julio de 1790. En el libro de la riqueza de las naciones, Adam Smith presenta los tres principios en los que se basa el liberalismo: la libertad personal, la propiedad privada, iniciativa y propiedad privada de empresas. Las contribuciones de Adam Smith son las siguientes. Su filosofía es naturalista, afirma que la economía está regida por la mano invisible en que el Estado no debe de invertir en ella. El equilibrio natural se consigue en la sociedad porque cada individuo, al buscar su propio beneficio, busca el beneficio de los demás. Fue representante del liberalismo económico. Piensa que el sistema es armónico y consecuencias muy optimista. Su teoría pretende tener el carácter universal. El aumento de la productividad del trabajo se debe a la división de este. La teoría del valor habla del valor de uso y el valor de cambio. Su teoría, la distribución, afirma que los salarios, las utilidades y la renta son las fuentes de ingresos de cada clase social. David Ricardo nació el 18 de abril de 1772, Londres, Reino Unido. Falleció el 11 de septiembre de 1823 y se le conoce como el padre del comercio internacional. Era un economista inglés de origen judío, sefardí y portugués, y su principal obra fue Principios de la Política Económica y Fiscalidad. La teoría de Ricardo afirma que tenían que determinar las leyes que regulan la distribución del ingreso entre los actores de la economía. Las contribuciones de David Ricardo son: afirma que el valor de cambio se deriva a la escasez del trabajo y el valor del trabajo es superior a lo que el capitalista paga en forma de salarios.
El valor del trabajo está determinado no solo por el trabajo presente, sino también por el pasado. Se considera que el trabajo como mercancía habla de un precio natural del trabajo y un precio de mercado. Niega la renta absoluta y habla de la renta diferencial, dada que el sistema se autorregula basado en el equilibrio general. Thomas Robert Malthus fue un economista y demógrafo británico. Nació el 14 de febrero de 1766. Está considerado como uno de los primeros demógrafos y falleció en 1834. Se encargó de popularizar la teoría de la renta económica y es célebre de la publicación anónima en 1798 del libro Ensayos sobre los principios de la población, en el que informaba que la población tiene que crecer en población geométrica, por lo que llegará un día en que la población será mayor que los medios de la subsistencia, de no emplear medios preventivos y receptivos. Las contribuciones de Thomas Robert Malthus son: aprender de la teoría del valor y sus medidas a la teoría de la crisis y su subconsumo. Propuso inversión de obras públicas y privadas de lujo, aumento de demandas efectivas. Logró delinear el papel de la demanda en el funcionamiento global económico. Su máximo logro fue mostrar la aplicación empírica de los análisis de los estudios de la población. Doctrina liberalismo. Es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, como por ejemplo, la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión, y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Según la doctrina liberal, la no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia, sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública, como aranceles y subsidios, a favor de la ganancia de cada persona mediante el trabajo, favoreciendo la meritocracia y la producción. Sus características del liberalismo económico son: se fundamenta en liberalismo político, economía de mercado como principal sistema para generar riquezas. El mercado se autorregula, ley de oferta y demanda. Defensa de la propiedad privada, no intervención del Estado en los asuntos económicos. Libre comercio, libre elección y por último, libertad de empresa. John Maynard Keynes. Keynes nació el 5 de junio de 1883 y falleció el 21 de abril de 1946. Fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes durante el siglo XX. Cada una de sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías, tanto políticas como económicas de esos tiempos. Todas sus obras estaban motivadas por los problemas de la economía en el tiempo que vivió, así como resultado de su labor en la administración colonial. Tuvo varios escritos, entre ellos se encuentra La moneda india y las finanzas en 1913, igualmente el libro Las consecuencias económicas de la paz en 1919, que tuvo su origen en su participación como representante del Tesoro en la delegación británica, enviada a negociar el Tratado de Versalles tras la derrota en Alemania en la Primera Guerra Mundial, del año de 1914 a 1918. Entre las principales obras de Keynes podemos encontrar desde tratados hasta teorías, como por ejemplo el Tratado sobre Probabilidad en el año de 1920, en el que nos dice que realizando importantes contribuciones a la estadística y a las matemáticas, tendríamos las bases fundamentales de una teoría económica. También encontramos el Tratado sobre la Reforma Monetaria en 1923, en el que mediante 2 volúmenes que hizo, analizó los tipos de cambios flexibles y su importancia como estabilizadores de los precios dentro de una economía local, en la que la curva de la demanda siempre se va a ajustar a la de la oferta existente en dicha economía. Entre sus obras más importantes tenemos la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero en el año de 1936, que sin lugar a dudas fue una de sus obras más importantes, su obra maestra, en la que explicaba el devenir económico mundial y decía que es la base de la demanda agregada.
Realizó un análisis sobre el comportamiento de la economía mundial a lo largo de esa década y qué fue lo más importante, que destacó la importancia del Estado en la economía, sobre todo por su capacidad de generar riquezas en épocas en donde había un índice de desempleo muy alto, ya que de esta manera se puede dirigir la economía como una política fiscal, estimulando todos aquellos objetivos de política económica que se encontraban. De igual manera, tuvo más aportaciones y contribuciones en áreas como son la estadística, las matemáticas y las bases fundamentales de una teoría económica. Francis Crick nació el 4 de junio de 1694 y falleció el 16 de diciembre de 1774. Fue economista francés y padre de la escuela fisiocrática. En su obra Tableau économique establecía que la agricultura era el único medio para generar la riqueza de un país. Esta obra es considerada una de las primeras aportaciones al pensamiento económico. Una de las contribuciones más importantes de Crick en la economía política es el Tableau économique de 1758. En ella describe el sistema económico, las interdependencias estructurales, las relaciones entre los sectores productivos, las clases sociales y observa la capacidad natural del organismo vivo para encontrar un equilibrio entre los órganos. También sucede un sistema económico en el que los sectores productivos están relacionados entre sí y todos contribuyen a determinar el equilibrio económico del sistema. Hayek nació el 8 de mayo de 1899 y falleció el 23 de marzo de 1992. Fue un filósofo y economista austriaco destacado por su defensa del liberalismo y en contra de la economía planificada. En su obra principal, Caminos de la servidumbre, Hayek, 1944, analiza cómo el socialismo conduce al totalismo por ser un peligro para la libertad individual. Las contribuciones de Friedrich Hayek son que la libertad individual en el mundo moderno solo puede existir en el marco del imperio, la ley, el Estado del Derecho y el constitucionalismo. Las leyes deben ser conocidas y ciertas. La ley debe aplicar igualmente a todos, prevalecer la separación de los poderes y debe regir el principio de discrecionalidad administrativa, es decir, límites legales claramente establecidos a las facultades discrecionales de los órganos administrativos. Asimismo, debe exigir un conjunto de derechos individuales y libertades civiles, sin olvidar un conjunto de garantías formales para la libertad, tales como el debido proceso, el juicio antes del jurado de habeas corpus, entre otros, y sobre todo un conjunto de magistrados autónomos e independientes que pronuncien la palabra final sobre el principio de la ley. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico,